Hola, buen día. Este es el examen del tema 1 de investigación de operaciones 2. Es el equipo integrado por Anadia Mayrani Ontiveros Campos y su servidor Rodolfo Ortiz Chávez. El problema número 1 dice, la ciudad de Chicago está estudiando dos proyectos. Cada unidad de proyecto A cuesta $400, crea 20 empleos y reditúa $200 al final del año. Cada unidad del proyecto B cuesta $600, crea 40 empleos y reditúa $200. La persona encargada de la planeación desea alcanzar las siguientes metas. Meta 1, mantener el total de gastos en $2,400 o menos. Meta 2, crear 120 empleos por lo menos. Meta 3, maximizar el rédito obtenido al final del año. Las prioridades irán en el mismo orden que las metas. Paso número 1. Identificar las variables reales que tiene el modelo y describir cada una de ellas. X1 es igual a cantidad de unidades del proyecto A y X2 es igual a cantidad de unidades del proyecto B. Paso 2. Define las metas y restricciones que tiene el modelo de programación. Meta 1. Mantener el total de gastos en $2,400 o menos. Meta 2. Crear 120 empleos por lo menos. Meta 3. Maximizar el rédito obtenido al final del año. Tenemos dos restricciones que son las siguientes. X1 es mayor o igual a 200 y X2 mayor o igual a 200. Paso número 3. Colocar la variable de desviación no deseada en la función objetivo, que será siempre de minimizar. La meta 1 nos habla de mantener el total de gastos en $2,400 o menos. Por lo tanto, sería una restricción del tipo menor o igual y por lo tanto se agrega en la función objetivo P1. La meta 2 nos dice que se necesitan crear por lo menos 120 empleos. Entonces no podemos crear menos de esa cantidad. Por lo tanto, sería una restricción del tipo mayor o igual. Entonces se suma la variable de desviación N2. La meta 3 nos menciona que se debe maximizar el rédito obtenido al final del año, lo que nos indica que debemos de obtener un mayor rédito, por lo tanto es una restricción del tipo mayor o igual, y por lo tanto se suma la variable de desviación de N3. Y aquí tenemos nuestra función objetivo, que es minimizar igual P1 más N2 más N3. Paso 4. Desarrolla cada restricción meta con sus respectivas variables de desviación. La meta 1 consiste en mantener el total de gastos en $2,400 en ambas unidades de los dos tipos de proyectos. Por lo tanto, nuestra meta 1 está compuesta por 400X1 y 600X2, y se le agrega la variable de desviación N1 y P1 respectivamente, y al final igualamos a la cantidad que aspiramos, $2,400 en este caso. 400X1 más 600X2 menos N1 menos P1 igual a 2,400. La meta 2 consiste en crear por lo menos 120 empleos para ambas unidades de proyectos. Por lo tanto, nuestra meta 2 está compuesta por 20X1 y 40X2 y agregamos nuestras variables de desviación N2 y P subíndice 2 respectivamente. Y al final igualamos a la cantidad de empleos que deseamos crear, 120 en este caso. 20X1 y 40X2 menos N2 menos P subíndice 2 igual a 120. Paso 5. Define en qué consiste cada una de las variables de desviación. N1 es igual a número de unidades monetarias faltantes. P1 es igual a número de unidades monetarias excedentes. N2 es igual a número de empleos faltantes para alcanzar la meta. P subíndice 2 es igual a número de empleos excedentes para alcanzar la meta. Paso número 6. Registra la condición de no negatividad, que en este caso es X1, X2, N1, P1, N2, P subíndice 2 y siempre será mayor o igual a 0. Paso número 7. Estructura el modelo de programación de metas completo. Aquí tenemos nuestra función objetivo, minimizar igual P1 más N2 más N3. Meta número 1, 400X1 más 600X2 menos N1 menos P1 igual a 2,400. Meta 2, 20X1 más 40X2 menos N subíndice 2 menos P subíndice 2 igual a 120. Y por último, restricción de rédito al final del año del proyecto A, X1 mayor o igual a 200 y restricción del rédito al final del año del proyecto B, X2 mayor o igual a 200. A continuación, el problema 2 por mi compañera Nadia.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de la preparatoria Matamoros. Está recibiendo solicitudes de estudiantes de primer año para el ciclo escolar. Las solicitudes caen dentro de las tres categorías: estudiantes del Estado, de fuera del Estado e internacionales. Las relaciones hombres y mujeres de los solicitantes del Estado y de fuera del Estado son 1:1 y 3:2. Para los estudiantes internacionales, la relación correspondiente es de 8:1. La calificación en el examen de las preparatorias es muy importante debido al factor de la aceptación de nuevos estudiantes. Las estadísticas recopiladas por la preparatoria Matamoros nos dice que las calificaciones promedio de estudiantes son de 10, 9 y 8 respectivamente. El comité de admisión ha establecido las siguientes metas deseables para la nueva clase de primer año de prepa. A continuación les voy a presentar los diferentes tipos de metas. Meta 1, que la clase que empieza sea por lo menos de 700 estudiantes. Meta 2, que la calificación promedio de todos los solicitantes sea por lo menos de 8. Meta 3, que los estudiantes internacionales constituyan, por lo menos el 10% de la clase. Meta 4, que la relación mujeres-hombres sea por lo menos de 3:4. Meta 5, que los estudiantes de fuera del Estado comprendan por lo menos 20% de la clase. A continuación, el paso 1, que nos dice que identificar las variables reales que tiene el modelo y describir cada una de ellas. X1, estudiantes del Estado. X2, estudiantes de fuera del Estado. X3, estudiantes internacionales. Paso 2, defina las metas y restricciones que tienen el modelo de programación. Meta 1, que la clase que empieza sea por lo menos de 700 estudiantes. Meta 2, que la calificación promedio de todos los solicitantes sea por lo menos de 8. Meta 3, que los estudiantes internacionales constituyan por lo menos el 10% de la clase. Meta 4, que la relación mujeres y hombres sea exactamente de 3:4. Meta 5, que los estudiantes de fuera del Estado comprendan por lo menos el 20% de la clase. Paso 3, colocar la variable de desviación no deseada en la función objetivo, que será siempre de minimizar. La meta 1 nos dice que la clase que empieza sea por lo menos de 700 estudiantes, por lo tanto se usa una restricción de tipo mayor, entonces se agrega la variable de desviación, sería N1. La meta 2 nos dice que la calificación promedio de todos los solicitantes sea por lo menos de 8, por lo tanto, se usa una restricción de tipo mayor, entonces se agrega la variable de desviación y sería N2. La meta 3 nos dice que los estudiantes internacionales constituyan por lo menos el 10% de la clase. Por lo tanto, se usa una restricción de tipo mayor, entonces se agrega la variable de desviación y sería N3. En la meta 4 nos dice que la relación mujeres y hombres sea exactamente de 3:4, por lo tanto sería una restricción del tipo igual y por lo tanto se agrega en la función objetivo, así N4 más P4. La meta 5 nos dice que los estudiantes de fuera del Estado comprendan por lo menos 20% de la clase, por lo tanto se usa una restricción de tipo mayor. Entonces se agrega la variable de desviación y sería N5. Con su función objetivo de minimizar igual N1 más N2 más N3 más N4 más P4 más N5. En el paso 4, desarrolla cada restricción meta con sus respectivas variables de desviación. La meta 1 consiste en que la clase que empieza sea por lo menos de 700 estudiantes. Por lo tanto, nuestra meta 1 está compuesta de X1, también de X2 y X3. Se le agregan N1 menos P1 respectivamente y al final se iguala a la cantidad que esperamos, o sea, 700. Meta 1 igual a X1 más X2 más X3 más N1 menos P1 igual 700. La meta 2 consiste en que la calificación promedio de todos los solicitantes sea por lo menos de 8. Al final se iguala a la cantidad que esperamos y sea de 8. Meta 2, 10X1 más 9X más 8X3 más N2 menos P2 igual a 8. La meta 3 consiste en que los estudiantes internacionales constituyan por lo menos el 10% de la clase. Por lo tanto, nuestra meta 3 está compuesta por X3, se le agregan N3 menos P3 respectivamente y al final se iguala a él 0.10 por lo menos. Meta 3, X3 más N3 menos P3 igual 0.10.
Paso 4. Desarrolla cada restricción meta con sus respectivas variables de desviación. La meta 4 consiste en que la relación mujeres y hombres sea exactamente de 3:4. Por lo tanto, la meta 4 está compuesta de 1, x1, también 3, x2 y 8, 1, x3. Después se le agrega n4 menos p4, respectivamente, y al final se igualan a la cantidad deseada, o sea, 3:4. Meta 4, 1, x1 más 3, x2 más 8, 1, x3 más n4 menos p4 igual 3:4. La meta 5 consiste en que los estudiantes de fuera del estado comprendan por lo menos 20% de la clase. Por lo tanto, nuestra meta 5 está compuesta de x2 y se le agregan n5 menos p5 respectivamente, y al final se iguala a la cantidad que esperamos, o sea, 0.20, y queda igual a meta 5, x2 más n5 menos p5 igual 0.20. En el paso 5 nos dice que define en qué consiste cada una de las variables de desviación. Es decir, N1 es igual a cantidad de estudiantes faltantes para alcanzar la meta. P1, cantidad de estudiantes excedentes para alcanzar la meta. N2, promedio de calificación faltante para alcanzar la meta. P2, promedio de calificación excedente para alcanzar la meta. N3, porcentaje de estudiantes internacionales faltante para alcanzar la meta. P3, porcentaje de estudiantes internacionales excedente para alcanzar la meta. N4, vínculo entre mujeres y hombres faltante para alcanzar la meta. P4, vínculo entre mujeres, hombres excedente para alcanzar la meta. Y por último, N5, porcentaje de estudiantes de fuera del estado faltantes para alcanzar la meta. P5, porcentaje de estudiantes de fuera del estado excedentes para alcanzar la meta. Paso 6, registra la condición de no negatividad. x1, x2, x3, n1, p1, n2, p2, n3, p3, n4, p4, n5, p5, y esto es igual a a 0. Paso 7, estructura el modelo de la programación de metas completo. Minimizar igual N1 más N2 más N3 más N4 más P4 más N5. Meta 1, X1 más X2 más X3 más N1 menos P1 igual a 700. Meta 2, 10X1 más 9X2 más 8X3 más N2 menos P2 igual a 8. Meta 3, X3 más N3 menos P3 igual 0.10. Meta 4, 1, X1 más 3, X2, X2 más 8, 1, X3 más N4 menos P4 igual a 3,4. Meta 5, X2 más N5 menos P5 igual 0.20. Y esto al final queda con su respectiva función objetivo de x1, x2, x3, n1, p1, n2, p2, n3, p3, n4, p4 y por último n5, p5 y es mayor o igual a 0. Pasamos al último problema, el problema número 3, que dice lo siguiente. La empresa Focal produce 2 productos cotizados por las industrias automotrices, altavoces y pantallas. Tanto los altavoces como las pantallas requieren un proceso de producción de 2 pasos que implican cableado eléctrico y ensamble. Se requieren 3 horas para cablear cada altavoz y 5 para una pantalla. El ensamble final de los altavoces y las pantallas requiere de 7 y 6 horas respectivamente. La capacidad de producción es tal que solo están disponibles 18 horas de cableado y 42 de ensamble. Si cada altavoz producido reditúa a la firma 57 y cada pantalla 65,
Además, suponga que la firma se va a mudar a otro lugar durante un periodo de producción particular y considera que la maximización de la utilidad no es una meta realista. La administración establece que un nivel de utilidad de 30 pesos sería satisfactorio durante ese periodo de ajuste. Aquí tenemos las metas. Meta 1, producir una utilidad de 30 pesos si es posible durante el periodo de producción. Meta 2, utilizar por completo las horas disponibles en el departamento de cableado. Meta 3, evitar el tiempo extra en el departamento de ensamble. Ahora vamos al paso número 1. Identificar las variables reales que tienen el modelo y describir cada una de ellas. X1 es la cantidad de altavoces producidos por la empresa focal y X2, cantidad de pantallas producidos por la empresa. Paso 2. Defina las metas y restricciones que tiene el modelo de programación. Meta 1. Producir una utilidad de 30 pesos si es posible durante el periodo de producción. Meta 2. Utilizar por completo las horas disponibles en el departamento de cableado. Meta 3. Evitar el tiempo extra en el departamento de ensamble. En ese mismo orden de las metas será la prioridad de cada una de ellas. Contamos con dos restricciones, que son las siguientes. 3x1 más 5x2 menor o igual a 18. Y 7x1 más 6x2 menor o igual a 200. Paso número 3. Colocar la variable de desviación no deseada en la función objetivo, que será siempre de minimizar. La meta 1 nos habla de generar una utilidad de 30 pesos si es posible durante el periodo, que sería una restricción del tipo igual. Por lo tanto, se agrega la función N1 más P1. La meta 2 nos habla de utilizar por completo las horas disponibles en el departamento de cableado, lo que sería mayor o igual. Por lo tanto, se agrega la función un N2. La meta 3 nos habla de evitar tiempo extra en el departamento de ensamble, que sería del tipo mayor o igual, y a la función se le agrega el N3. Y aquí tenemos la función objetivo, que es minimizar igual N1 más P1 más N2 más N3. Paso número 4. Desarrolla cada restricción meta con sus respectivas variables de desviación. La meta 1 consiste en generar una utilidad de 30 pesos si es posible durante el periodo de producción, lo que nos da como resultado altavoces, que es X1, y las pantallas, X2, lo que da como resultado 7X1 más 6X2, y se le agrega la variable de desviación N1 y P1. Al final agregamos la utilidad deseada, que son 30 pesos, quedando de la siguiente forma: 7X1 más 6X2 más N1 menos P1 igual a 30. La meta 2 nos habla de utilizar por completo las horas disponibles en el departamento de cableado, que entran los altavoces y las pantallas, que agregando los tiempos serían 3x1 más 5x2, se agrega la variable de desviación n2 y p subíndice 2, y al final se agregan las horas disponibles de cableado, quedando así 3x1 más 5x2 más n2 menos p subíndice 2 igual a 18. Y en la meta 3 nos habla de evitar el tiempo extra en el departamento de ensamble, donde entran los altavoces y pantallas, que agregando los tiempos de cada uno dentro de ensamble sería 7x1 más 6x2, y agravando la variable de desviación N3 y P3. Y al final se agrega el tiempo que tiene disponible en ensamble, que son 42 horas, quedaría así: 7x1 más 6x2 más N3 menos P3 igual a 42. Paso número 5. Define en qué consiste cada una de las variables de desviación. N1 es igual a la cantidad faltante de utilidad objetivo. P1, cantidad sobrante de la utilidad objetivo. N2, cantidad de tiempo faltante del departamento de cableado. P subíndice 2, cantidad de tiempo sobrante del departamento de cableado. N3, cantidad de tiempo faltante del departamento de ensamble. Y P3, cantidad de tiempo sobrante del departamento de ensamble. Pasamos al paso número 6. Registra la condición de no negatividad, y queda de la siguiente manera: X1, X2, N1, P1, N2, P subíndice 2, N3, P3 mayor o igual a 0. Y paso número 7. Estructura el modelo de programación de metas completo. Primero colocamos nuestra función objetivo, que en este caso es minimizar, igual N1 más P1 más N2 más N3. Y ahora vamos con cada una de las metas. Es meta 1, 7x1 más 6x2 más n1 menos p1 igual a 30. Meta 2, 3x1 más 5x2 y n2 más n2 menos p subíndice 2 igual a 18. Meta 3, 7x1 más 6x2 más n3 menos p3 igual a 42.
Y por último, bueno, x1, x2, n1, p1, n2, p subíndice 2, n3, p3 mayor o igual a 0. Y con esto concluimos nuestro examen del tema 1 con nuestros 3 ejemplos. Espero que sea de su agrado y pásenos, por favor.